Este viernes pasado, el primer ministro Netanyahu dio un discurso en las Naciones Unidas. Asamblea General. Puede que hayas visto la cobertura de prensa de esto. Principalmente, los medios estaban interesados en él. Hecho que hubo una gran huelga, un montón de delegaciones que son anti-Israel salió de manera dramática. Y eso es lo que captó todos los titulares, pero, independientemente de quién era, realmente no estaba sentado en la habitación en ese momento. El discurso del primer ministro Netanyahu hizo una serie de puntos que tendrán serias consecuencias, implicaciones políticas en los días, meses y años por delante. Justo al principio del discurso, en los primeros minutos, el primer ministro Netanyahu mostró un mapa del Medio Oriente y habló sobre los logros en los últimos 2 años, derrocando a Irán y su red de proxies. Echa un vistazo. Aquí es donde están las cosas hoy. La mitad del liderazgo Houthi en Yemen. Oídos. Escuchas a Sinwar en Gaza. Hay 2. Nasrallah, lo siento. Hassan Nasrallah en Líbano. Oídos. El régimen de Assad en Siria ha desaparecido. Esos misiles, esas milicias en Irak, bueno, todavía están disuadidos y sus líderes, si atacan a Israel, también se habrá ido. Y para los principales comandantes militares de Irán, tanto, y sus mejores científicos de bombas atómicas, bueno, ellos también se han ido. Antes de continuar, asegúrate de entrar en la descripción de este video abajo y hacia abajo. Descarga el libro electrónico gratuito que está disponible allí. Esta es una colección de columnas que he publicado a lo largo del último año y medio desde el inicio de la guerra del 7 de octubre. Realmente, te da una sensación de casi como si un diario te diera una sensación por todo lo que hemos pasado en esta guerra. Así que adelante y descarga ese ebook. Esto marcó el tono para todo el discurso. Mira aquí, básicamente, Netanyahu estaba diciendo al mundo, los días de Israel han pasado, haciendo la vista gorda ante la acumulación de armas y la acumulación de ejércitos en nuestras fronteras, que están diseñados para amenazar al Estado de Israel por personas que dicen abiertamente que quieren destruir el Estado de Israel. Desde ahora Israel se ocupa de las amenazas de nuestros enemigos y los saca antes de que puedan representar cualquier peligro real. Vimos esto hace solo 2 semanas. Hicimos un video al respecto la semana pasada cómo Israel bombardeó dentro de Siria porque los sirios estaban instalando nuevos antimisiles de aeronaves que habrían impedido a Israel de tener libertad de operación en los cielos sobre el Medio Oriente. Y también lo hemos visto con las operaciones de Israel. En Líbano, donde por cada violación del acuerdo de alto el fuego con Hezbollah, Israel entra y lo hace cumplir. Israel ha estado bombardeando cada violación de ese acuerdo de alto el fuego. Y esto es un gran cambio respecto a lo que solía ser en el Medio Oriente, donde Israel haría la vista gorda a estas violaciones. Pero luego el primer ministro Netanyahu cambió el tema a lo que yo creo es el tema más importante y central del discurso. Israel está luchando tu lucha. Así que quiero decirte un secreto. Puerta cerrada. Muchos de los líderes que nos condenan públicamente agradécenos en privado. Ellos me dicen cuánto valoran los excelentes servicios de inteligencia de Israel que han impedido una y otra vez ataques terroristas en sus capitales, una y otra vez salvando innumerables vidas. General George Kiganex, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una vez dijo, si los Estados Unidos tuviera que reunirse por sí, solo la inteligencia que Israel nos proporciona, tendríamos que establecer 5 CIAs. Este pasado junio, cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, la canciller alemana Merkel admitió la verdad. Él dijo que Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. Así que este es un mensaje que hemos escuchado antes, que Israel está luchando contra los enemigos de Occidente. Esa inteligencia israelí ayuda a las naciones occidentales a luchar contra el terrorismo. Pero luego, el primer ministro Netanyahu llevó este tema en una dirección ligeramente diferente. Pero con el tiempo, muchos líderes mundiales cedieron, se doblegaron bajo la presión de los medios de comunicación sesgados. Constituyentes, islamistas radicales y turbas, antisemitas. Hay un dicho familiar. Cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes siguen adelante. Bueno, para muchos países aquí, cuando las cosas se pusieron difíciles, te rendiste. Aquí está el vergonzoso resultado de ese colapso
Durante gran parte de los últimos 2 años, entonces Israel ha tenido que luchar en una guerra de 7 frentes contra la barbarie con muchas de sus naciones oponiéndose a nosotros. Asombrosamente. Mientras luchamos contra el terrorista que asesinó a muchos de ustedes, citizens, ustedes están luchando contra nosotros, nos condenas, nos embargas, y tú libras una guerra política y legal. Se llama lawfare contra nosotros. Le digo a los representantes de esas naciones, esto no es una acusación contra Israel, es una acusación contra ti. Es una acusación de debilidad. Necesitamos líderes que apacigüen el mal, en lugar de apoyar a una nación, cuyos valientes soldados te protegen de los bárbaros. En la puerta ya están penetrando tus puertas. ¿Cuándo aprenderás? No puedes apaciguar tu salida de la yihad, y no escaparás de la tormenta islamista. Al sacrificar a Israel para superar esa tormenta, tienes que apoyar a Israel. Pero eso no es lo que estás haciendo. Esto es enorme, ¿lo notas? El primer ministro Netanyahu mencionó los electorados islamistas en estas naciones occidentales, quienes están condenando a Israel, que están cediendo a él. Mencionó a los bárbaros dentro de sus puertas. Él habló sobre el hecho de que están perdiendo algo, una guerra contra una toma del poder islamista en sus países. Esto ya no es sobre la amenaza de los iraníes, misiles balísticos o incidentes terroristas que la inteligencia israelí los ayudaría a prevenir. Esto es sobre el hecho de que todos saben, esas naciones europeas especialmente, están siendo tomados por los islamistas. Los europeos nativos no están teniendo hijos, a una tasa de natalidad, eso, que se acerca al nivel de reemplazo, y oleadas y oleadas de inmigrantes musulmanes. Básicamente, están tomando el control de estos países, están postulándose para un cargo, están ganando poder, su población está aumentando. Entonces, la mayoría de estos países ni siquiera ha habido cualquier legislación para prevenir más y más olas de que los inmigrantes musulmanes entren. Todos en Europa saben que este es un problema importante. Eso amenaza la misma identidad de la civilización occidental. Todos se dan cuenta de esto, y aquí como primer ministro Netanyahu establece una conexión directa entre ese problema, la toma del poder por parte de los islamistas en Occidente, y la guerra que Israel está luchando. Y este es un cambio muy importante en la mensajería. Los países europeos están perdiendo una larga guerra de desgaste. Toda la cuestión es una cuestión de tiempo. Déjame ponerlo de esta manera. Pregúntate lo siguiente. Mira lo que está pasando en Europa. ¿Cuál es el plan para cambiar esta situación? ¿Cuál es el plan de juego para cristiano o occidental o judeo? Cristiano, usa el término que prefieras. ¿Cuál es el plan de juego para la civilización occidental? Para realmente obtener el contexto que se ha perdido, y para resistir y recuperar el control. Recuperar la identidad del oeste. Todo eso ahora se está perdiendo ante un Islam invasor en diferentes países. El Islam ha tomado el control en diversos grados, pero ¿hay alguna forma de avanzar en la que podamos ver a Cristian? La civilización occidental basada en la Biblia está haciendo un regreso. Este es un momento muy oscuro, y el primer ministro Netanyahu está atrayendo atención al hecho. Las mismas naciones que están aterrados del hecho de que están perdiendo sus propias identidades, están condenando a Israel por luchar contra los yihadistas, quienes comparten la misma ideología, como aquellos que están tomando el control de estos países europeos. El primer ministro Netanyahu aquí estaba diciendo la verdad, la parte tranquila en voz alta, que todos conocen y todos tienen miedo de enfrentar. Unos minutos más tarde, el primer ministro Netanyahu abordó el tema del Estado palestino. Ahora, él dijo mucho sobre el tema, llamando a los países que han reconocido un Estado palestino, pero había 2 puntos en particular que él enfatizó. Eso nos dice mucho sobre la dirección que pueden tomar las cosas en los días, meses e incluso años por delante. Echa un vistazo. Esta semana, los líderes de Francia, Gran Bretaña y Australia, Canadá y otros países reconoció incondicionalmente un Estado palestino. Ellos lo hicieron después de los horrores cometidos por Hamás el 7 de octubre. Hamás elogió ese día por casi el 90% de la población palestina. Déjame decir eso otra vez. Casi el 90% de los palestinos apoyó el ataque del 7 de octubre. No los apoyaron, los celebraron. Bailaron en los tejados y lanzaron dulces.
Eso es tanto en Gaza como en Judea y Samaria Cisjordania, como tú lo llamas. Ahora aquí, el primer ministro Netanyahu se centró en el hecho de que el pueblo palestino apoyó abrumadoramente lo que Hamás hizo el 7 de octubre. Las encuestas todavía muestran que hay un apoyo abrumador para Hamás. Hablamos sobre esto en nuestro último video. Que si se celebraran elecciones, incluso hoy en Gaza, Hamás ganaría en cualquier elección. Todavía son abrumadoramente populares. ¿Y qué es tan importante acerca de este punto? Es que expone una mentira, un mito que nos han contado, por políticos de todo el espectro, incluyendo el liderazgo israelí desde el comienzo de esta guerra. Y esa mentira es que el pueblo palestino en realidad es anti-Hamás, y que Hamás es terrible para su propio pueblo, y que necesitamos liberar el pueblo palestino de esta tiranía de Hamás, que los oprime en contra de su voluntad. Pero esto en realidad no es cierto, y esta es una dura realidad que necesitamos enfrentar. De eso trataba todo este discurso. Se trataba de enfrentar las duras realidades. Se trataba de decir la parte silenciosa. Expresa la parte incómoda en voz alta. Y uno de los hechos más incómodos puntos sobre la situación actual a la que nos enfrentamos es que el pueblo palestino todavía con todo lo que apoya a Hamás. Todavía apoyan el genocidio contra el pueblo judío y la completa destrucción del Estado de Israel. Y lo que eso significa es que cualquier camino hacia adelante que ve una resolución pacífica de un conflicto, cualquier camino hacia adelante que ve la coexistencia entre los ciudadanos del Estado de Israel y los árabes palestinos, los árabes que viven en Judea, Samaria y Gaza, va a requerir una revisión completa del sistema educativo. Va a requerir una determinación inquebrantable. El control israelí sobre todos los asuntos de seguridad. No habrá ninguna tolerancia para cualquier tipo de terrorismo. Luego el primer ministro Netanyahu. Luego procedió a criticar a la autoridad palestina por su nombre, refiriéndose al hecho de que apoyan el terrorismo, que paguen a las familias de los terroristas y que utilizan los mismos libros de texto, como Hamás adoctrinando a sus hijos para odiar a Israel. Y por supuesto prometen que van a reformarse. Y todas las llamadas para un Estado palestino que hemos escuchado en los titulares durante las últimas semanas. Todos han dicho eso. La autoridad palestina va a pasar por reformas. ¿Pero qué estaba haciendo el primer ministro Netanyahu en este discurso? Estaba diciendo, ya no vamos a aceptar promesas vacías. Ya no vamos a aceptar compromisos por adelantado. Cambiar las cosas para reformarlas. Y esta es una dura realidad que todos vamos a tener que enfrentar. En los días y meses por venir, a medida que el mundo empieza a prestar atención al día siguiente del plan en la Franja de Gaza y la cuestión de quién va a gobernar la Franja de Gaza, y que es un camino hacia adelante, donde Israel está seguro, y hay una oportunidad de realmente vivir en paz y armonía con nuestros vecinos. Tenemos que enfrentar la realidad. Ya no podemos negar el hecho de que el pueblo palestino busca la destrucción del Estado de Israel de manera abrumadora. Buscan el genocidio del pueblo judío. Abrumadoramente una solución de dos estados, con un Estado palestino independiente, bajo la actual autoridad palestina. Simplemente no tiene ninguna posibilidad de éxito. Eso no significa que habrá paz, entre Israel y sus vecinos. Y aquí el primer ministro Netanyahu estaba avisando al mundo que la autoridad palestina, a quien todos todavía creen que es un socio en la paz, y poder gobernar no es una opción. Así que esto va a tener grandes implicaciones políticas en los próximos días. Creo que en los próximos años, el Medio Oriente se verá dramáticamente diferente. Muchos de los que hoy hacen la guerra a Israel desaparecerán. Mañana los valientes pacificadores tomarán su lugar. En ningún lugar será esto más cierto que en Irán. El sufrido pueblo iraní recuperará su libertad. Ellos harán que Irán vuelva a ser grande. Y nuestros dos pueblos antiguos. Nuestros dos pueblos antiguos, el pueblo de Israel y el pueblo de Irán, restablecerá una amistad. Eso beneficiará a todo el mundo. No nos equivoquemos al respecto. Este no era el primer ministro Netanyahu, pintando un cuadro optimista del futuro, esperando un día en el que finalmente el pueblo iraní será libre. Él estaba presentando un punto de la agenda. Él estaba diciendo al mundo, eso de derrocar el régimen iraní sigue siendo una prioridad como debería ser. Este es un régimen que canta muerte a Israel, muerte a América, y no es solo un eslogan. Han invertido cientos de miles de millones de dólares, mientras empobrecen a su propia gente.
construyendo estos vastos ejércitos para rodear el Estado de Israel, trabajando en su programa nuclear. Y todo esto es para destruir el Estado de Israel. Entonces, por supuesto, todo Israel tiene todas las justificaciones para quien quiere derrocar el régimen iraní. Pero se trata de mucho más que la propia seguridad de Israel. Recuerda todo lo demás. En este discurso, lo que el primer ministro Netanyahu estaba diciendo es que derrocando el régimen iraní, en realidad entregará una derrota a las fuerzas del Jihad. Hablamos hace unos minutos sobre lo que está sucediendo en Europa y cómo el islamismo está en marcha. Y están tomando el control de las ciudades europeas y países europeos y están en la cima. Y mientras tanto, Israel los está combatiendo cinéticamente. Israel está librando una guerra contra las mismas fuerzas islámicas de la yihad y lo que el primer ministro Netanyahu está diciendo al mundo. Esa es la única forma de derrotar al yihad, es realmente derrotarlo, y podría pasar a la historia como uno de los grandes errores del último año de nuestra era, que en la guerra de los 12 días trágicamente el presidente Trump bajo presión doméstica. Luego presionó a los israelíes para que detuvieran la guerra y no llegara a hacerlo realmente, derrocando el régimen iraní. ¿Ves? Derrocando al régimen iraní. No solo eliminaría a los mulas del poder, no solo liberaría, que es realmente una persona bastante pro-occidental. El pueblo iraní, no lo olvidemos, antes de la revolución iraní en 1979, antes de que los islamistas tomaran el poder. Había vuelos diarios desde Tel Aviv a Teherán. Este era un país que estaba en paz con Israel. Esa población todavía está allí. Es una población bastante pro-occidental y pro-Israel. Entonces, esto no solo se trata de derrocar el régimen iraní y convirtiendo a Irán en esa enorme masa de tierra en una nación pacífica, lo que cambiaría el Medio Oriente para siempre. Pero también se trata de infligir una derrota a las fuerzas de la yihad porque es el único camino a seguir. La única manera de que aquellos de nosotros que creemos en los valores occidentales, aquellos de nosotros que creemos en los valores, eso viene de la Biblia. La única forma en que nuestra civilización va a sobrevivir y va a ser victorioso es realmente infligir una derrota a las fuerzas del jihad y derrocando el régimen iraní. Hacería exactamente eso ahora. Solo para resumir los puntos clave de este discurso de lo que hemos hablado sobre el número 1. Los enemigos de Israel son los enemigos de Occidente. Y no solo en el sentido militar, en el sentido de las amenazas terroristas, pero en el sentido de la toma cultural por el islamismo, por el jihadismo, por la supremacía de la Sharia, todo a medida que toma el control de las naciones occidentales. Israel está luchando. Los mismos enemigos que amenazan a Occidente. 2. Cualquier conversación. 2. Sobre la coexistencia con los árabes palestinos. Cualquier conversación, aproximadamente un día después del plan para la Franja de Gaza, tendrá que basarse en la realidad. Y la realidad es que el pueblo palestino son adoctrinados con una ideología genocida. Ideología yihadista. Todavía apoya mucho a Hamás, y cualquier esperanza de coexistencia va a tener que incluir seguridad absoluta. Control por parte de Israel y quizás décadas de reeducación de esta población radicalizada. Y finalmente ese cambio de régimen en Irán. Derrocando al régimen islamista yihadista de los mulas, todavía es una prioridad muy importante para el Estado de Israel, como debería ser. Y también debería ser para todo el mundo occidental, porque infligir una derrota a las fuerzas del jihad es el único camino hacia adelante para comenzar a obtener ganancias y trayendo la victoria al oeste en su conjunto.